Sí, buenos días también, jóvenes. ¿Cómo están? Les saluda ya, como todos los viernes, el profesor Juan Yucra para seguir avanzando con la historia universal. Ya, espero que estén bien, con ganas pues de estudiar, ¿no? Necesitamos jóvenes entusiastas. ¿Mm? Muy bien, chicos. Avancemos, por favor. Muy bien, como pueden ver en pantalla, el día de hoy vamos a estudiar Mesopotamia y Egipto. Es decir, nos vamos a ir a la antigüedad para conocer a las más antiguas civilizaciones que el mundo, ¿no?, ha presentado. Los pueblos de Mesopotamia y el pueblo egipcio. Muy bien. A ver. Muy bien. Acá el título que he colocado es Sociedades esclavistas. Claro, porque los pueblos que vamos a estudiar el día de hoy, sumerios, egipcios, babilónicos, etcétera, todos ellos fueron pueblos esclavistas. Es decir, todos ellos practicaron un sistema que llamamos la esclavitud o el esclavismo. ¿Ya? Vamos a colocar acá que las sociedades esclavistas fueron aquellas civilizaciones que se desarrollaron en el viejo mundo durante la edad antigua. ¿Ya? A ver, aquí hay varias palabritas que tenemos que entender. El primero dice civilizaciones. A cualquier pueblo no se le considera una civilización. Un pueblo tiene que haber logrado avances económicos, sociales, políticos, culturales para poder ser considerado una civilización. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que tener una economía productiva, tiene que tener ciudades, tiene que trabajar el metal, tiene que tener una organización, ¿no?, social, política. Y hay algo que se le ha pedido además a un pueblo para poder considerarlo una civilización. Se ha pedido que tengan escritura. Escritura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las civilizaciones son los pueblos que tienen escritura y todo lo demás. Estos que vivieron en el viejo mundo, decimos. ¿Y a qué le llamamos el viejo mundo? ¿Ya? En cambio, hay otro lugar al que se le llama el nuevo mundo. ¿Ah? Ese nuevo mundo es aquí, América. Cuando decimos el viejo mundo, nos referimos a los continentes de Asia, África y Europa. ¿Ya? Y cuando decimos la edad antigua, pues la edad antigua es un periodo desde el 3500 antes de Cristo aproximadamente hasta el 476 después de Cristo. Es decir, desde que se inventa la primera forma de escritura hasta la caída de Roma. ¿Ya? Entonces, más o menos son 4000 años lo que duró la Edad Antigua o Antigüedad, como solemos llamarle simplemente. Entonces, estas sociedades esclavistas que vamos a pasar a estudiar fueron civilizaciones del viejo mundo, ¿ya?, durante la Edad Antigua. ¿Está bien? ¿Cuáles fueron estas civilizaciones? ¿Cuáles fueron estos pueblos esclavistas? Pues hubieron varios. Acá en el mapa nos muestran a Mesopotamia, a Egipto, la India, China, y faltan otros. Faltan los persas, los fenicios, los griegos, los romanos, ¿no? En sí, hubieron diferentes civilizaciones entre Europa, Asia y África. Todos ellos practicaron un sistema al que llamamos el esclavismo. ¿Y qué es el esclavismo? Fue el segundo modo de producción o la segunda forma de organización económico-social. La segunda, profe, ¿y cuál fue la primera? La primera fue la que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdas el título de la clase de la semana pasada? ¿Mm? ¿Qué habíamos estudiado, chicos, la semana anterior? Demuestren que son Homo sapiens, que son los
más inteligentes primates o seres de la Tierra? No, 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 no. Cuando dice periodo arcaico, arcaico es un término que se usa en historia del Perú. Me están confundiendo con su profesor de historia del Perú. ¿Ya? HU, ¿ya? Universal, universal. Y esta cara es de historia universal. ¿Ya? Claro, Munibe, estudiamos la comunidad primitiva. Y dentro de la comunidad primitiva, Belleza, estudiamos la hominización, la evolución de las distintas especies humanas. Correcto. Entonces, ¿cuál fue el primer modo de producción que existió en la historia? La comunidad primitiva, que estudiamos la semana pasada. El segundo modo de producción es el esclavismo, que estamos estudiando a partir de hoy. ¿Ya? Tenemos varias clases de esclavismo. ¿Ya? Hoy empezamos con unos pueblos esclavistas, la siguiente, la subsiguiente, continuamos con otros pueblos esclavistas. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre el esclavismo y la comunidad primitiva? ¿Por qué hablamos de dos modos de producción y por qué no decir que es lo mismo? Miren, acá estamos colocando algunas diferencias. En el esclavismo dice, fue un sistema que se basó en la propiedad privada. En cambio, decíamos que en la comunidad primitiva no hubo propiedad privada. Lo poco que tenían los hombres primitivos lo compartían con sus compañeros. Aquí no, aquí hay propiedad privada. ¿Ya? Y esto marca la diferenciación social entre aquellos que van a acumular más propiedades y aquellos, pues, que acumularon poquito. Empiezan las diferencias de clase, ¿ya? Y pronto habrán una élite esclavista, una élite que va a ser dueña de gente, de una población, pues, esclavizada. Ellos eran prisioneros de guerra, que perdieron todos sus derechos, perdieron su libertad y ahora tienen que trabajar para sus amos. El esclavismo se basa no solo en la propiedad privada, sino también en la explotación del trabajo de la masa de esclavos. Muy bien, en cambio en la comunidad primitiva no había diferencias sociales, no había explotación del hombre por el hombre. En el esclavismo empieza dicha explotación. Muy bien, ahora mencionamos que el esclavismo surgió en las sociedades de Oriente. Cuando decimos Oriente en historia, nos referimos a los pueblos asiáticos. ¿Ya? Vamos a incluir a Egipto también, que está muy cerquita. A Egipto y todos los pueblos de Asia, vamos a llamarle sociedades orientales. Fueron las sociedades de Oriente las que empezaron con el esclavismo. El esclavismo empezó en Mesopotamia y en Egipto, ¿ya? Pero el esclavismo logró su mayor desarrollo no en Oriente, sino en Occidente. Y cuando digo Occidente en Historia Universal, ¿a qué parte del mundo me refiero? Me refiero a Europa. ¿Ya? Que no se ve bien, más allá está el continente europeo. Claro, ya en Europa se desarrollaron los griegos y romanos, aquellos que llevaron al sistema esclavista a su mayor expresión. ¿Ya? Entonces decimos que el esclavismo empezó en Oriente, pero llegó a su auge en Occidente. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar los inicios del esclavismo y esto nos lleva a Oriente, a dos lugares sobre todo, Mesopotamia y Egipto. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a estudiar Mesopotamia. Muy bien, Pedro. A ver, Mesopotamia. Bien, tenemos un mapita para ubicarnos. ¿Ya? Ahí está un mapita. Mostré un mapa más grande, ahora ya pues digamos que lo hemos extendido para poder ubicarnos en territorio mesopotámico. ¿Ya? Entonces, si han visto el mapa anterior,
Mejor volvemos a ver el mapa anterior mejor, ¿ya? Para no perdernos. A ver, entonces, todo esto es el continente asiático, ¿ya? Se ve también un pedacito de Europa, los Balcanes y un pedazo de África, donde está Egipto. Pero todo el resto es Asia. Asia lo podemos dividir en tres partes: Lejano Oriente, Medio Oriente, Cercano Oriente. Entonces, a Mesopotamia lo ubicamos en Cercano Oriente. ¿Ya? Ubícate un ratito acá, observa este espacio, ¿ya? Porque ahora lo vamos a ver en el otro mapa. ¿Ya? Volvamos con el otro mapa, acá. ¿Ya? Entonces, esto es un pedazo de Asia que llamamos Cercano Oriente. Si agrandamos este mapa, observamos que aquí hay dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Bueno, acá dice Eufrates, pero más lo he encontrado como Éufrates. Estos ríos desembocan en un mar que se llama Golfo Pérsico, ¿ya? A donde iremos pronto los peruanos, porque aquí queda Qatar, donde será el mundial, pues, que esperamos podamos estar presentes, ¿no? Claro, la guerra, la crisis, pues ya nos desanima, ¿no? Pero pues no nos quedemos únicamente pues en lo negativo, ¿no? Tratemos pues también verla, ¿no? De otra manera pues las cosas. Bien, entonces Mesopotamia, ¿qué lugar es? Pues es este lugar donde se encuentran los ríos Tigris y Éufrates, ¿ya? Esta zona que está de color anaranjado, luego de color medio azulado, luego de color verde, es el territorio que llamamos Mesopotamia. En sí, la palabra Mesopotamia viene de dos términos griegos, porque fueron los griegos los que le pusieron nombre a este lugar. Meso es algo que está en medio de, y Potamia viene de pótamos, que significa ríos. Así que Mesopotamia podemos traducirlo como región entre ríos. Y ya sabes cuáles son esos ríos: el Tigris y el Éufrates. Los colocamos acá en ubicación que Mesopotamia viene a ser un lugar, los valles del Tigris y Éufrates, en Cercano Oriente, en el continente asiático. Hoy, este lugar ya no se llama Mesopotamia, ese fue su nombre antiguo. Actualmente a este lugar le llamamos Irak. ¿Ya? Hay un país que se llama Irak, un país que ha sufrido mucho, guerras, terrorismo. Pues Irak es el nombre actual de Mesopotamia. ¿Ya? Entonces, esto solemos preguntar también, ¿no? ¿Ya? Porque tenemos que no solo quedarnos en el pasado, ¿no? Ver la historia, sino relacionarlo con el presente. Muy bien, ya hemos dicho que Mesopotamia significa tierra, región, país, entre ríos, entre ríos. Muy bien, sigamos. Si Mesopotamia contiene dos grandes ríos que forman valles, es decir, la tierra alrededor es fértil, es propicia para la agricultura. Pues, ¿cuál fue la base de la economía mesopotámica? La base fue la agricultura. Así que ellos van a sembrar cereales, sobre todo el trigo y la cebada. ¿Ya? O sea, es que con el trigo se hace la harina, con la harina el pan. El pan es un alimento producido, consumido por el hombre desde miles de años atrás. Hasta cuando rezas, pues, si es que rezas, dices el pan, ¿no? De cada día, ¿no? Muy bien, así que el trigo era el alimento, digamos, base de las poblaciones del Viejo Mundo. También la cebada y otros. Muy bien, ahora hay que diferenciar en el territorio mesopotámico dos regiones: la parte norte, llamada Alta Mesopotamia, y la zona sur, llamada la Baja Mesopotamia. La Baja Mesopotamia fue la región más fértil, la de mayor producción agrícola.
Ahora, ¿por qué a Mesopotamia se le llama, o por qué a los pueblos que vivieron en Mesopotamia se les llaman civilizaciones hidráulicas? Hidráulicas. Hidro significa agua. Se les llama hidráulicas porque estos pueblos supieron aprovechar muy bien el agua de sus ríos. Construyeron canales de regadío para llevar el agua a otras zonas y así tener más tierra de cultivo, ¿ya? Más alimentos, la población pudo crecer, la población pudo convertirse pues en una gran civilización con el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces los mesopotámicos hicieron obras hidráulicas, canales de regadío y de esa manera aprovecharon pues muy bien los ríos, ¿no?, que tenían. No todos los pueblos han vivido en valles fértiles como Mesopotamia, no todos. Hay pueblos que han tenido que vivir en los desiertos, en zonas pues más difíciles. Por eso que Mesopotamia fue constantemente invadida por pueblos de afuera que querían controlar los valles fértiles en Mesopotamia. Igual va a pasar con Egipto. Ahora, si recuerdas el mapa anterior, Mesopotamia se encuentra en una zona central. Más allá está China, la India, más allá Europa, más allá Egipto, África. Al estar en una zona central, entonces por ahí van a pasar las rutas de comercio. Y así el comercio será también pues otra actividad importante para ellos. Muy bien, ¿ya? A ver, cuando estudiamos a las sociedades que vivieron en Mesopotamia, pues tenemos que empezar a conocer a los sumerios. Los sumerios fueron la civilización más antigua que existió en Mesopotamia. ¿Ya? En Mesopotamia vivieron varias civilizaciones, sumerios, acadios, babilónicos y otros. Pues el más antiguo de ellos fue el sumerio. ¿Ya? Ahí está la más antigua civilización del mundo. A ver, ¿recuerdas que te dije que para considerar a un pueblo civilización, qué cosa en especial debía de tener? ¿Qué debía de tener? Debía de tener, ajá, así es, Fernández, debía tener escritura, ¿ya? Gracias, Munive. Cerámica, bueno, sí tienen cerámica, solo que el criterio a que tengan cerámica es un criterio que se usa en historia del Perú, ¿ya? Y tal vez estamos mezclando, ¿ya?, historia del Perú e historia universal. ¿Ya? Lo mismo te van a preguntar en Historia del Perú. ¿Qué cosa debe tener una civilización? Ahí contesta cerámica. En Historia Universal, ¿ya? Pues se requiere escritura. ¿Ya? Diferenciemos Historia del Perú e Historia Universal, ¿ya? Exactamente, no se usan los mismos criterios. Muy bien. Entonces, ¿por qué considerar a los sumerios como la más antigua civilización? Por lo que me han dicho. Fueron ellos los que crearon la primera forma de escritura. Si ellos empezaron a escribir, entonces consideramos que los sumerios fueron la más antigua civilización. Muy bien, ¿qué más sobre los sumerios? Ellos levantaron numerosas ciudades en Mesopotamia, ciudades llamadas Ur, Uruk, Lagash, Nippur, etcétera, pero cada ciudad era independiente una de la otra. Es decir, cada ciudad tenía su propio rey, sus propias leyes, sus propias fuerzas militares. ¿Ya? Cada ciudad era independiente del resto. A eso se le conoce como ciudades-estado. ¿Ya? Ciudades-estado, cuando las ciudades son autónomas unas de otras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, algo que le faltó a los sumerios es unidad. ¿No? Cada grupo vivía en una ciudad distinta, entonces, pues le faltaba unidad. No había un gobernante
para todos los sumerios en este tiempo. Los sumerios crearon gobiernos teocráticos. Una teocracia es un gobierno ejercido por sacerdotes, ¿ya? Entonces, las ciudades sumerias estaban gobernadas por reyes que eran sacerdotes. En el idioma de ellos, pues, se decía patesi o ensi a los gobernantes de estas ciudades. El mayor aporte, y esto es lo que te voy a preguntar normalmente en el examen, el mayor aporte de los sumerios fue el haber inventado la primera forma de escritura, llamada cuneiforme. Cuneiforme. ¿Ya? Acá vemos una imagen que nos muestra la escritura de los sumerios. ¿Ya? Muy bien. Primero, ¿sobre qué escribían? Ellos no tenían papel como nosotros. ¿Sobre qué escribían? Esto es un pedazo de arcilla y con un objeto con punta hacían marcas. Estas marcas parece que fueran como clavos, como cuñas. Por eso la han llamado escritura cuneiforme, porque los signos parecen cuñas, ¿ya? Y escribían sobre arcilla, ¿ya? Marcaban así en la tablilla. Así fue la primera forma de escritura. Ahora, esto es complicado, ¿no? Estas marcas ya no son sencillas de entender, ¿no? Se requieren años de estudios para poder leer una tablilla de arcilla. ¿Ya? Ahí está. Es la escritura más antigua, así que entenderás que es compleja, ¿no? Pero esta escritura ya fue descifrada. Un inglés, ¿ya? Llamado Rawlinson, pues logró empezar con el desciframiento de esta escritura. Así que ya se puede leer. Muy bien. Ahí está. Aquí vamos a colocar otra imagen. Esta imagen vino en una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? ¿Qué encontramos allí? A ver, para empezar, esta imagen se llama el estandarte de Ur. Ur es una ciudad sumeria. ¿Ya? Se encuentra esta imagen, el estandarte de Ur, ¿y qué es lo que nos muestra? En la parte inferior hay personas, parece que están llevando algo para entregar, ¿no? Algún tributo. Parecen campesinos que están llevando sus productos para entregar como tributo. En la parte media se observan otras personas, parecen pastores, que están llevando a sus animalitos para entregarlos también como tributo. Y en la parte superior aparece el gobernante. Les digo así porque está en una especie de trono y es de un tamaño más grande. Se ha representado de mayor tamaño a quien gobernaba. Y más allá están también sentados, al parecer, sus nobles, sus jefes, ¿no? Muy bien, y están bebiendo, están escuchando música, ¿no? Y del arpa. Muy bien, estas personas probablemente están yendo donde ellos para entregar sus tributos. Entonces, ¿qué representa esta imagen? Ya, que es algo real, ¿no? Que dejaron los sumerios. Que en esta sociedad habían diferencias sociales entre los que están abajo, que entregan tributos, y los que están arriba, que, bueno, se aprovechan de ese tributo. A esto le podemos llamar sociedad clasista o también sociedad estratificada. ¿Ya? Entonces ellos mismos nos han mostrado que eran así, ¿no? Con imágenes como estas. Sigamos a ver. ¿Qué más inventaron los sumerios? El bronce, que es una aleación de cobre con estaño. Un material duro que hizo que el hombre abandonara la piedra que utilizó pues a lo largo de la comunidad primitiva, ¿no? También inventaron la rueda estos sumerios y así, creando carretas, podían transportar cosas pesadas con mayor facilidad. En cambio, los pobres egipcios, que al inicio no sabían de la rueda, tenían que arrastrar las rocas. Los mesopotámicos podían aprovechar la rueda para trasladar las cosas con mayor facilidad. Muy bien, ¿cuál es la construcción típica en Mesopotamia? Los sigurats.
que se veían así. Así se veían los sigurats, ¿ya? Así es. Es decir, ellos hacían estas construcciones que parecen pirámides, ¿ya? De varios pisos. Esto era una construcción elevada. Para su tiempo puede ser un edificio, no muy alto. Muy bien. Ahora, cualquiera no puede entrar a este sigurat. Solamente los sacerdotes lo pueden hacer. Se cree que en la parte superior estaba Dios y el rey sacerdote llegaba hasta allí y supuestamente hablaba con Dios y luego salía a comunicar lo que Dios quería que la gente haga. Bueno, probablemente no había nadie allí, pero ellos salían y convencían a la gente de hacer esto o aquello. Y así tenían un poder estos reyes sacerdotes basado en la religión, basado, ¿no?, en las creencias. Por eso decimos que los sumerios eran teocracias, ¿no?, tenían estados teocráticos. Muy bien, el sigurat entonces era un templo porque desde allí se adoraban a los dioses. Y además era un lugar desde donde se gobernaba la gente. Por eso podemos decir que era un centro de gobierno o un centro administrativo. Pero también los sacerdotes desde esta zona elevada miraban el cielo, tratando de encontrar respuestas a cómo va a ser el futuro. Creían encontrar, ¿no?, información sobre el futuro en los astros. Así que el sigurat también era un observatorio astronómico. Tiene varias funciones los sigurat, como estás viendo. Muy bien. Ellos inventaron la numeración sexagesimal, que es esta de base 60. Y hasta ahora, está viendo la hora, pues ustedes saben que pasan 60 minutos, es una hora, ¿no? 60 segundos, un minuto. Esta manera de contar de 60 en 60 lo hacían los sumerios, los mesopotámicos en general. Y nosotros todavía conservamos parcialmente eso. Ellos dividieron la circunferencia en 360 grados, como aún ustedes lo hacen, en geometría, en trigonometría. Muy bien, en astronomía, ellos conocieron la existencia de 5 planetas del sistema solar, pero ellos no tenían telescopio. ¿Ah? ¿Cómo supieron de la existencia de estos planetas? Pues se pueden ver esos planetas. Con el ojo, ¿ya? Se puede conocer a esos planetas. Claro, ellos estuvieron mucho tiempo observando el cielo y llegaron a acumular conocimientos de este tipo, ¿no? Inclusive, también llegaron a calcular y a predecir eclipses, lo cual nos dice que tuvieron una astronomía, pues, más o menos desarrollada, un conocimiento astronómico importante. Y esto les permitió crear el calendario más antiguo del mundo, llamado calendario lunar. Lunar porque este calendario se basó en el movimiento de la luna. Hay otros calendarios que le vamos a llamar solares, ¿ya? Que son los calendarios, pues, que se basan en el supuesto movimiento del Sol sobre la Tierra, que en verdad la Tierra, ¿no?, es la que se mueve en traslación, ¿no?, sobre el Sol, el calendario solar, ¿ya? Eso es de Egipto. El calendario lunar lo inventaron los mesopotámicos. Muy bien, también ellos inventaron la astrología. Cuando miraban al cielo, creían poder ver el futuro, ¿ya? Así es, creían que nuestro futuro, pues, estaba escrito, ¿ya? Y dependía de en qué momento nacías para poder saber qué destino tenías. Así que si yo nací un 23 de diciembre, tú perteneces a un signo Capricornio. Entonces hay una constelación, podemos ya ver qué te va a pasar, ¿no? Esas ideas de que se puede predecir el futuro, los horóscopos, todo esto que llamamos astrología, pues nació en Mesopotamia. Muy bien, en Mesopotamia también ubicamos la primera obra literaria, el primer poema o relato épico,
el llamado Poema de Gilgamesh, que trata sobre la lucha que hizo un semidios llamado Gilgamesh, que fue uno de los reyes sumerios, que luchó y buscó por todos lados la inmortalidad. Era un semidios, pero al ser parcialmente, ¿no?, humano, iba a morir. Y no quiso morir, ¿no? Y trató de evitarlo, ¿no? Al final no lo consiguió, ¿no? Este es un relato, contiene otros relatos. Dentro del poema Gilgamesh ubicamos a un tal Utnapishtim. ¿Quién era este hombre? Era aquel que con un barco se salvó junto con su esposa del diluvio universal, porque Dios inundó la tierra. Profe, se ha equivocado. El que se salvó, el que hizo un arca, se llamó Noé. Noé es el que aparece en la Biblia. Yo me estoy refiriendo a otro personaje más antiguo que, según los mesopotámicos, fue el que se salvó del diluvio universal con un arca, con una embarcación. Es decir, el relato que aparece en la Biblia con Noé, ya, al parecer, pues es un relato que tomó lo que ya decían los mesopotámicos. Ellos ya hablaban de un diluvio, entonces este relato fue trasladado a otras culturas y figuró en la Biblia. Así que este Utnapishtim es, digamos, el primer Noé o el Noé mesopotámico, digamos. Muy bien, ¿qué le pasó a los sumerios? ¿Ya? Que sabían tanto, ¿no? Los sumerios fueron conquistados. Esa falta de unidad les jugó en contra. Fueron conquistados finalmente. Los conquistaron los acadios. Su jefe se llamaba Sargón I. ¿Ya? Va a conquistar a los sumerios y así, por primera vez, todos los sumerios, todas las ciudades estaban unidas, ¿ya? Gobernadas por un solo hombre, el rey de Akkad, llamado Sargón I. Como hay unidad, y esto se hizo a la fuerza, con conquistas, a eso le llamamos el imperio acadio, el primer imperio, ¿ya?, que existió pues en la historia, el imperio acadio, ¿ya? No te olvides que un imperio no es cualquier reino o estado, es aquel estado que ha logrado someter a otros estados. En este caso, Akkad, que era un reino, sometió pues a las ciudades-estado sumerias. Muy bien, ¿ya? Este imperio no duró mucho tiempo, cayó derrotado por los gutis, un pueblo de las afueras. Muy bien, los sumerios recuperaron su independencia al ser derrotada Akkad, ¿ya? Pero con el tiempo volvieron a caer dominados, esta vez por otra ciudad llamada Babilonia, ciudad que no puedes olvidarte, ¿ah? La ciudad más importante de Mesopotamia se llamó Babilonia. Cuando Babilonia dominó, a eso le llamamos el imperio babilónico. Ahí está este imperio, ¿ya? El hombre que creó este imperio se llamó Hammurabi. Hammurabi, ¿ya? En Babilonia, el dios principal se llamaba Marduk. Así que ahora que domina Babilonia, su dios va a ser el dios principal en toda Mesopotamia. Pero Hammurabi es más recordado por otra cosa. Él nos va a dejar leyes muy antiguas. Esas leyes fueron encontradas en una piedra. Acá vemos la piedra, ¿ya? Si lo agrando no vamos a poder ver las leyes, pero ahí están las marcas, notas que ya hay marquitas. Aquí hay 282 leyes que conformaron un código llamado el Código de Hammurabi. Y en la parte superior de la piedra, ¿qué observamos? Que hay un rey, ese es Hammurabi, y al costado hay un dios. El dios pareciera que le estuviera entregando a Hammurabi las leyes que figuran debajo. Así como en la Biblia se menciona que Yahvé o Jehová le entregó los 10 mandamientos a Moisés.
Igual, Shamash, dios de la justicia en Mesopotamia, le entrega, según pues esta roca, le entrega las leyes a Hammurabi para que él imponga justicia, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Por aquí vamos a colocar al código de Hammurabi. Obviamente no vamos a poner pues todas las leyes, algunas ahí para poder entender la importancia de este código. A ver, una ley nos dice que si alguien roba el tesoro del dios, o sea, entra al templo, al sigurat, y se roba algo que pertenece a Dios supuestamente, o roba algo de palacio, le roba a los propios reyes, pues recibe la muerte. Pena de muerte para aquel que atente contra los intereses de la clase dominante, sean pues los reyes, los nobles, los sacerdotes, ¿ya? Eran muy drásticos cuando se le robaba a la élite. Pero cuando le robaban a alguien de clase baja, allí no eran tan drásticos. Por eso decimos que eran leyes clasistas. También decimos que eran leyes esclavistas, porque ¿qué dice acá? Si una persona sacó un esclavo del palacio, será muerto. Es decir, si una persona ayuda a un esclavo a liberarse, a huir, si lo descubren, esa persona recibe la pena de muerte. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué la condena? Porque ellos quieren mantener la esclavitud. Entonces decimos que son leyes esclavistas que buscan mantener ese sistema. ¿Ya? Otra ley dice, si un hombre libre, vació el ojo, o sea, le cortó el ojo al hijo de otro hombre libre o a otro hombre libre, entonces, ¿qué castigo recibe el agresor? Como este le cortó el ojo al otro, pues al delincuente, digamos, le van a cortar el ojo también. Si era el derecho, le van a cortar el derecho. El izquierdo. El castigo debe ser idéntico al daño realizado. A eso le llamamos la ley del talión, que es recordado con la siguiente frase que ustedes han escuchado alguna vez. Ojo por ojo. ¿Ah? ¿Qué sigue? Ojo por ojo. Diente por diente. Claro, eso es la ley del talión, ¿no? Así es Suma, Vargas, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Ya? ¿Qué significa ojo por ojo? ¿Alguna vez lo has dicho? Ah, tú me hiciste esto, te lo voy a devolver. ¿Ya? Pero el castigo que le vas a hacer tiene que ser igual a lo que te hicieron. Igual, no menos, no más. Tiene que ser idéntico. ¿Ya? Así es. Entonces, eso lo vemos en esta ley de Hammurabi. ¿Ya? Otra ley dice, si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso. Así que si en una pelea le rompo la pierna, ¿qué castigo me dan? Si es que ha sido injusto ese ataque, me rompen la pierna. Si era la derecha, me rompen también la pierna derecha a mí. ¿Ya? Ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso. Y así se aplicaba la ley. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Esa ley del talión podría aplicarse en nuestro tiempo? ¿Creen que en nuestro tiempo sería correcto aplicar eso? Pues, a ver, me dicen si no hay alguna ley que no sea un castigo. Pues sí hay leyes que en todo caso te condenan a un pago de dinero. Veo que me dicen que no, que no. Yo también opino que la ley del talión estuvo bien para estos tiempos, pero para la actualidad no. ¿Ya? O sea, si alguien, en efecto, si un conductor ebrio atropella a alguien, ¿cómo lo condenamos? ¿Lo atropellamos? Pues porque recuerda que la ley del talión te obliga a hacerle lo mismo que hizo, no algo parecido, a hacerle idénticamente lo mismo. Talión significa igual,
igualdad. Bien, a ver, acá encontramos, miren lo que me preguntó alguien. A ver, dice, si ese hombre libre vació el ojo de un esclavo, o sea, no de otro hombre libre, sino de un esclavo, que es alguien de menor condición en estos años. O si le rompió el hueso a un esclavo. Muy bien, ¿al hombre libre se le castiga cortándole el ojo o rompiéndole el hueso? No, se le condena al pago de dinero, al pago, a la entrega de riqueza. ¿Ya? ¿Por qué no le aplican la ley del talión si este hombre libre le ha cortado el ojo a un esclavo? Porque como son de distinta condición social, no se aplica la ley del talión. ¿Cuándo únicamente se aplica la ley del talión? Cuando las personas son de la misma condición. Y otra vez, esto nos dice de una sociedad clasista. ¿Ya? O sea que el esclavo no es igual al hombre libre, el hombre libre no es igual pues al hombre de la élite. Por eso, pues los castigos serán diferentes. Bien, ¿ya? Entonces tenemos ahí leyes de ese tipo. Y habían otras, ¿no? Si el hijo le golpea al padre, le cortan la mano al hijo, ¿no? Si una mujer, una esposa, le es infiel a su marido, le dan pena de muerte a él y al amante. ¿Ya? Así que, pues, son leyes duras, ¿no? Para un tiempo violento, pues, eran leyes duras. En la actualidad hay quienes dicen, así deben ser las leyes, duras, para que la gente no cometa delitos. Pero en el pasado había leyes muy duras y la gente seguía cometiendo delitos. ¿Ya? El delincuente cree que a él nunca lo van a agarrar, ¿no? Que él no lo van a chapar, que no, ya al final, pues, puede que sí, ¿no? Sí, eran muy extremistas, así es, señorita, ¿no? Así es. Y eran también leyes favorables al varón, a la mujer la castigaban más. Imagínate que dice una ley que si una esposa no atiende correctamente a su marido, o si derrocha su dinero, también le daban pena de muerte a la esposa. Al esposo no, solo a ella. Machistas, por supuesto que lo eran ya recontra machistas en la antigüedad, ¿no? Eso el machismo hemos estado superándolo, pero pues con el paso del tiempo, ¿no? Muy bien, ¿qué le pasó a este imperio? Pues se derrumbó con el tiempo, derrotado por los hititas. ¿Ya? Los hititas son un pueblo de la actual Turquía que destacaron por ser los primeros en trabajar el hierro. El hierro, mientras los mesopotámicos vivían del bronce, los hititas trabajaron una tecnología superior en base al hierro. Y cuando pelearon contra Babilonia, los vencieron. Y así este imperio cayó. Pasaron muchos años y se formó otro imperio, el asirio, en la zona norte de Mesopotamia. Los asirios construyeron un imperio en base al hierro. ¿Ya? Ellos tuvieron una máquina de guerra, o sea, tremenda fuerza militar, y se convirtió por eso en el imperio más extenso de todos los que hubieron en Mesopotamia. Solo para comparar, voy a ir a este mapita. Comparen, a ver, comparen. ¿Recuerdas cuando hablábamos de los sumerios? Ellos vivían en esta zona de color anaranjado. En cambio, cuando ya estamos en tiempo del imperio asirio, miren el tamaño, es hasta donde llega el color verde. El imperio asirio fue bastante extenso. Inclusive conquistaron Egipto en cierto momento. ¿Ya? Entonces el imperio más extenso de Mesopotamia fue el imperio asirio. Entre sus reyes destacamos a Sargón II, que construyó el palacio de Khorramshahr, y ese palacio estuvo decorado con toros alados. Aquí vemos una escultura de un toro alado. El cuerpo es de un toro, pero tiene alas y tiene cabeza humana. Le llaman toros alados o lamasus. Ellos creían que colocando estos toros alados en las puertas de los palacios y templos, alejaban los malos espíritus
Creían que estos eran dioses protectores. Otro gobernante destacado fue Asurbanipal, quien logró la máxima expansión territorial a Siria. Y además fue el que creó la biblioteca más antigua del mundo, aquella ubicada en Nínive, la capital del imperio asirio. No te imaginas la biblioteca con un montón de libros, porque no había papel en ese tiempo en Mesopotamia, sino imagínate un montón de tablillas de arcilla, ya endurecidas como ladrillo, porque los habían puesto bajo el fuego, ¿no? Muy bien. El imperio asirio cayó cuando Babilonia se sublevó contra los asirios, apoyado por un pueblo de afuera llamado los medos. Esta alianza derrotó al imperio asirio. Los medos recuperaron su independencia, los babilónicos recuperaron su independencia y pudieron construir un nuevo imperio, el imperio neobabilónico. La palabra neo significa nuevo, el nuevo imperio babilónico, ya que había otro, como vimos hace un momento. Aquí destacamos al rey Nabucodonosor II, quien embelleció a Babilonia en ese tiempo. ¿Cómo lo embellece? Construyendo jardines en cada piso del palacio que tenía. A lo lejos parecieran que esos jardines flotaban o colgaban. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se le ha conocido a esto? Los jardines colgantes de Babilonia, considerado en su tiempo una de las maravillas de la antigüedad. Hoy, bueno, ya no queda nada de eso. También embelleció Babilonia engrandeciendo el Sigurat o templo del dios Marduk, ¿ya? Y lo hicieron muy alto. En ese tiempo, Nabucodonosor conquistó a los judíos, también llamados hebreos, y los llevó prisioneros a Babilonia. Y ahí esos judíos observaron la construcción de este templo en honor a Marduk. Y como era tan alto, al parecer allí es que se creó un relato conocido como el de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que la Biblia menciona, existió. ¿Ya? Fue el Sigurat de Babilonia. ¿Ya? Claro que todo lo que dice el relato no ocurrió, ¿no? Pero sí existió la Torre de Babel, ¿ya? Que fue un Sigurat en Babilonia. Pasó el tiempo y finalmente, pues, los persas, un pueblo de Irán, al costado de Irak, fue el que derrotó a Babilonia y conquistó Mesopotamia. Y Mesopotamia ya no volvió a ser libre, ¿ya? Entonces allí, hacia el año 539, terminó la historia mesopotámica. Una historia bastante larga, ¿no? Hemos estado ahí sin parar ya desde hace una hora, ¿no? Muy bien, ¿ya? Pero, muchachos, a tomar aire porque no hemos acabado. Hemos acabado con Mesopotamia. Nos falta Egipto. ¿Ya? Tomemos aire, por favor. Y agüita en mi caso, para poder continuar. ¿Ya? Ahora vamos con Egipto. Profe, bastante información, tengo que recordar todo esto. Pues hay que repasar, ¿no? Una y otra vez y se nos va a quedar, ¿no? Además, ten en cuenta que en los exámenes no te voy a preguntar por cositas muy rebuscadas. Fechas, por ejemplo, nunca te voy a preguntar fechas. ¿Ya? Así que no memorices el imperio babilónico fue de este año. No, eso no hagas, ¿no? Eso no es necesario, ¿no? Ni yo lo hago, ¿no? Sino saber, pues, qué cosa aportaron estos pueblos, qué dejaron, ¿no? Sus principales gobernantes, características, ¿ya? De cada periodo. Muy bien. Pasemos a Egipto. Muy bien. Egipto, ya sabemos, es un territorio en África, en la zona norte. Aquí vemos un mapa del antiguo Egipto. Como verás, el centro de este territorio es el río Nilo. Ahí está el río Nilo, que avanza hacia el norte,
El río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Ah, pero antes de desembocar, el río Nilo se fragmenta, se divide en varias ramas. Muy bien, esta zona donde el río está ramificado, este lugar se le llama delta, el delta del Nilo. Muy bien, esta zona donde está el delta es conocido como el Bajo Egipto. Y el resto del valle, todo el resto, es conocido con el nombre de el Alto Egipto. ¿Ya? Entonces, recuerda que en Egipto hubieron dos regiones, el Bajo y el Alto. ¿Ya? El mapa que nos muestra también, nos muestra, pues, a ver, límites como Nubia, el Mar Rojo, el Sinaí, el Mediterráneo. Nos muestra también lugares importantes en el Antiguo Egipto. Gizeh, donde se levantaron las pirámides más grandes. O ciudades que fueron capital, como Memphis, como Tinis, como Tebas, que fue la ciudad más importante del Egipto antiguo. Ya, muy bien. Entonces, vemos ahí este mapita. Vamos a colocar la ubicación. Decimos que Egipto corresponde al Valle del Nilo. ¿Ya? El valle que forma el Nilo, en el noreste de África. Que hay dos regiones, ya lo vimos. Está el Bajo Egipto, que abarca el delta, y está el Alto Egipto, que abarca toda la zona sur. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos dos regiones. ¿Cuál era la más rica, la más fértil, la que mayor agricultura generaba? El Bajo Egipto, la parte norte. Muy bien, sigamos a ver. Economía. Igual que Mesopotamia, la economía egipcia se basó en la agricultura. Igual van a producir trigo, cebada, etc. Todas estas poblaciones pues tuvieron, digamos, la misma base alimentaria, ¿no? Trigo, cebada, ¿no? Muy bien. En cierto tiempo, un griego llamado Heródoto visitó Egipto. Heródoto, por cierto, creo que ya lo mencionamos, es recordado como el padre de la historia. Heródoto, cuando visitó Egipto, luego escribió lo que vio en una obra llamada Historias. Y ahí dijo una frase, bueno, más o menos la frase es, el Egipto es un don del Nilo. Entonces queremos saber por qué Heródoto dijo eso. ¿Por qué Egipto es un don del Nilo? Vamos a entender eso con una imagen. Esta de acá. A ver. En Egipto habían 3 estaciones, no 4 como nosotros. Ellos tenían 3 estaciones. La primera se llama la inundación. ¿Por qué el nombre? Porque el río tiene tanta agua que ha inundado las tierras de cultivo de Egipto. ¿Ya? Muy bien. Debido a que llueve mucho, allí donde se origina el Nilo, pues las aguas están que se desbordan, ¿no? Muy bien. Los egipcios no pueden sembrar en este tiempo. Se han retirado a sus casas. Pero pasan los meses, terminó las lluvias en el sur y el río vuelve a su caudal normal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que la tierra que antes cubría ahora está descubierta. ¿Ya? Ahora los egipcios pueden sembrar aquí. Pero miren, cuando los egipcios van a sembrar, ¿qué encuentran? Que sobre la tierra de cultivo hay una capa de barro oscuro llamado limo. Ese limo sirve de fertilizante. Entonces, esta tierra ha sido fertilizada. Esta tierra es muy fértil ahora. ¿Y quién le echó el fertilizante? ¿El hombre? No, el hombre no lo hizo. Fue el río el que dejó ese barro que sirve como fertilizante. ¿Ya? Y así cuando los egipcios siembran acá, van a lograr tener grandes cosechas.
En otros lugares, la gente sufría porque sembraban y la tierra se gastaba y no sabían cómo devolverle la fertilidad a la tierra. En cambio aquí, pues el río resolvía el problema. Todos los años el río, cuando cubría esa zona, pues dejaba el limo. Cuando el río se retiraba, pues la tierra estaba fertilizada. Muy bien, por eso en la siguiente imagen, estamos ya en la estación de la cosecha, ha crecido abundante, ya junto al río, y bueno, van a cosechar. Ya después, el río volverá a crecer y cubrirá todo, y así se repetía todos los años, todos los años. Entonces, Heródoto habrá conocido esto y dijo, pues, uy, la grandeza de esta civilización se basa en el río Nilo, ¿no? Algo así es lo que observó. Entonces dijo, Egipto era un don del Nilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las crecidas de cada año del Nilo fertilizaban las tierras de Egipto. Muy bien. También mencionamos que la riqueza de Egipto, la fertilidad de su tierra, atraía gente de afuera. Claro, pueblos que viven en condiciones más complicadas van a querer apoderarse del valle del Nilo. Por eso Egipto fue atacado constantemente. Al inicio no, porque los desiertos eran como una barrera que impedía que los pueblos lleguen. Pero cuando ya pudieron cruzar los desiertos, pues Egipto va a ser invadido constantemente. Muy bien. Ahora, Egipto era una sociedad teocrática, sacerdotal. El faraón decía ser un dios vivo, un dios que vivía junto a los hombres. Era entonces una teocracia, ¿ya? ¿Tenían ejército? Sí, pero Egipto no fue de los pueblos conquistadores, como fueron pueblos romanos, por ejemplo, ¿no? Egipto no capturaba muchos prisioneros, de allí que Egipto no tenga una enorme masa de esclavos. Los esclavos no fueron tan numerosos en Egipto. Pero, profe, entonces, ¿quiénes empujaban las rocas para construir las pirámides? ¿No eran los esclavos? Antes creíamos que sí, que eran los esclavos. Pero ahora los expertos en el tema nos dicen que los que realmente movieron las piedras para levantar las pirámides de Egipto no fueron esclavos. La mayoría de los que estaban allí eran hombres libres. Vamos a llamarles feyá o campesinos libres. ¿Y por qué un hombre libre va a empujar rocas? Porque era su forma de pagar tributo al Estado. El tributo no siempre ha sido entregar dinero, ¿no? ¿Ya? El tributo al inicio era trabajar para el Estado, ¿no? Muy bien. Y así decimos que más que los esclavos, ya que eran poco numerosos, los campesinos libres eran la base de esta sociedad egipcia. Los sacerdotes eran la clase dominante. Es que Egipto era una sociedad muy religiosa, tanto así que tenían más de 1000 dioses. En una teocracia, los sacerdotes tienen el control. Ahora, un faraón necesitaba gente especialista, que sepan de contabilidad, de escritura, que sepan cosas que tal vez el faraón pues no sabía o no quería saber, ¿no? Ya, entonces necesitaban escribas. Como su nombre lo dice, el escriba era una especie de secretario que se sentaba, digamos, a los pies del faraón e iba anotando lo que éste ordenaba. ¿Ya? Por eso el término escriba. También los escribas se encargaban de registrar los tributos que la gente iba entregando, iba dando, ¿no? ¿Ya? Así como la contabilidad de los trabajadores. Esto, pues, contribuyó a un Estado más organizado. Así que los escribas fueron un elemento importante. Eran, pues, gente que había estudiado, gente que tenía preparación para poder servir al faraón. Muy bien. En la historia de Egipto, pues tenemos aquí varios periodos. No voy a colocar todos los periodos porque no acabaríamos.
Estoy empezando con el periodo Tinita. ¿Ya? Tinita. Muy bien. ¿Qué pasó para ese tiempo? A ver, ¿recuerdas que habían dos regiones, el Alto y el Bajo? Pues pronto esas zonas se convirtieron en dos reinos independientes, el reino del Alto y el reino del Bajo Egipto. Los del Bajo tenían la mayor riqueza, por su tierra más fértil, hemos dicho, y los del Alto quisieron conquistarlos. Muy bien, después de años de pelea, el Alto Egipto derrotó al Bajo Egipto. Y así se produjo la unificación de todo Egipto. ¿Ya? El Alto y el Bajo, todo, el norte y el sur, ahora van a tener un solo gobernante. ¿Cómo se le conoce al gobernante del Alto y del Bajo Egipto? Pues se le llama faraón. ¿Ya? Faraón. Y se le considera como el primer faraón a un hombre llamado Menes, ¿ya? Que otros llaman Narmer. Menes fue el primer faraón. Se cree que él fue el que lideró en esta última parte de la guerra y logró que el Alto Egipto derrote al Bajo y así poder controlar todo el territorio egipcio. ¿Ya? Entonces, para que alguien sea faraón, tiene que gobernar todo Egipto. De ahí que al faraón se le conozca como el señor de las dos tierras. ¿Dos tierras? ¿Cuáles son las dos tierras? Pues el Alto Egipto y el Bajo Egipto. O también cuando vemos a un faraón, a ver, veamos este dibujo que apareció, el faraón utilizaba dos coronas. Dos coronas. ¿Ya? Ahí ves dos coronas. ¿Ya? La corona blanca era la que usaban los gobernantes del Alto Egipto y la corona roja la que usaban los reyes del Bajo Egipto. Como Menes, como los faraones gobiernan tanto el Alto y el Bajo, pues ¿qué hicieron? Se colocaron ambas coronas. Por eso lo vemos así. ¿Ya? Entonces cuando veas un faraón en alguna película, en alguna serie, qué sé yo, ¿no? Pues vas a verlo con dos coronas. ¿Qué representa eso? Que era el amo de las dos tierras, de las dos regiones, el Alto y el Bajo. Muy bien, entonces en el periodo Tinita se produjo la primera unificación de todo Egipto. Esa es la importancia de este periodo. ¿Ya? La primera vez que Egipto entero se unificó. Y como Egipto estaba unido, pues tenía una capital, llamado Tinis. Fue la primera capital. ¿Ya? Recuerda cuáles fueron las capitales de Egipto. Tinis fue la más antigua. Por eso a este periodo le llamamos periodo Tinita. El nombre se deriva del nombre de la capital. Años más tarde, los faraones dejaron la ciudad de Tinis y van a gobernar desde otra ciudad. ¿Qué ciudad? Memphis. Memphis. Esta fue la segunda capital. Por eso decimos que pues ahora nos encontramos en otro periodo llamado el periodo Menfita, también llamado Imperio Antiguo. Menfita viene de la capital. Me están preguntando, ¿y cómo le llamamos cuando solamente usaban la corona blanca o la corona roja? Bueno, ya, vamos a llamarle rey, o había otro término también usado, nomarca, pero el término que nos interesa, el término de faraón, es cuando es gobernante de los dos lugares, tanto el alto como el bajo. Muy bien. Ahora, los faraones del periodo Menfita o Imperio Antiguo querían tumbas que sean imponentes, que aseguren la protección de su momia, porque ustedes saben que los egipcios creían en la vida eterna, pero para que tu alma siga existiendo, tu cuerpo que has dejado aquí en este mundo, tu cadáver, tiene que conservarse.
Entonces necesitaban enormes tumbas de roca que protejan sus cuerpos, sus momias. Así que en este periodo levantaron las pirámides. ¿Ya? La primera pirámide se veía así, una pirámide escalonada. ¿Ya? Ahí está la pirámide del faraón Zoser, que es considerada la más antigua pirámide de Egipto. Pero las pirámides más famosas de Egipto, las que atraen, ¿no?, la atención, los turistas van a verlo, yo quiero ir a ver también, pues son las pirámides ubicadas en un lugar llamado Gizeh o Giza. Estas pirámides se llamaron Keops, Kefren y Miferinos. ¿Qué le pasó a este imperio antiguo? Pues desapareció por la lucha interna, los faraones que querían seguir gobernando todo el territorio y los jefes locales que quisieron recuperar su independencia. Así que la lucha llevó a la desintegración del imperio. Pasaron años para que Egipto vuelva a unirse. Cuando se unió, entonces surgió el periodo tebano, llamado así porque Tebas pasó a ser la nueva capital de Egipto. Hasta aquí, ¿cuántas capitales te he mencionado? A ver, Tinis, Memphis y ahora Tebas. ¿Ya? Muy bien, también le llamamos Imperio Medio a este tiempo. Egipto, tres capitales hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces tenemos que Mentuhotep había logrado volver a juntar los pedazos de Egipto para crear un solo imperio. Muy bien, también a partir de aquí destacamos a un dios llamado Amón-Ra, que era el dios principal de Tebas. Ahora será pues el dios principal de todo Egipto. Cuando una ciudad manda, el dios principal de esa ciudad se convierte pues en el dios arriba, ¿no?, dentro de la jerarquía de dioses. Muy bien, en este tiempo Egipto fue por primera vez invadido. Los Hyksos, o reyes pastores, que es lo que significa el término Hykso, dominaron a Egipto. Lo dominaron. ¿Ya? Y estos dominadores lo lograron porque trajeron tecnología que Egipto no tenía. El hierro, los caballos, los carros de guerra, y así, pues Egipto fue conquistado. Luego esas armas lo usarán los propios egipcios cuando ellos se expandan. Así que los invasores, por más que les trajeron problemas, a la larga también contribuyeron al desarrollo de Egipto. Muy bien, el último periodo que vamos a revisar del Antiguo Egipto es el periodo neotebano o Imperio Nuevo. ¿Por qué neotebano? Porque Tebas volvió a ser la capital de Egipto, una vez que los Hyksos fueron echados de Egipto. Y el que echó a los Hyksos fue un nuevo faraón llamado Amosis. Los egipcios ya no querían ser conquistados otra vez. Así que dijeron, pues, ¿cómo evitamos que nos conquisten? Conquistando los primeros a ellos. Así que con Tutmosis III, los egipcios salieron a hacer sus conquistas. Es el periodo de mayores conquistas territoriales por los egipcios. Pues el mapa cambia. Ahora Egipto es más grande. ¿Ya? Inclusive llegaron a conquistar territorio asiático. ¿Ya? Como ves, llegaron hasta Siria. ¿Ya? Entonces Tutmosis III es recordado por haber logrado la máxima expansión de Egipto. Otro faraón destacado fue Amenofis IV. Este está en pleito con los sacerdotes, gente que tenía mucho poder. ¿Cómo quitarle su poder a los sacerdotes? Pues prohibiendo a sus dioses. ¿Ya? El faraón Amenofis IV, conocido como Akenatón, prohibió el culto a Amón-Ra y a Osiris, a Anubis y a otros dioses. Solo permitió el culto a un solo dios, llamado Atón.
Si antes tenían muchísimos dioses y ahora uno solo pueden adorar, ¿qué estamos diciendo? Que están pasando del politeísmo al monoteísmo, un solo Dios. ¿Ya? Pero esto lo hizo Amenofis IV, no tanto porque creyera un solo Dios, sino porque era la manera de quitarles poder a los sacerdotes, prohibiendo el culto a su Dios y cerrando los templos. Pero después de la muerte de este faraón, su hijo, Tutankamón, restableció el politeísmo. ¿Ya? Entonces, nuevamente los dioses, los distintos dioses, podían ser adorados nuevamente. ¿Ya? Otro faraón años más tarde es Ramsés II, quien destacó por su guerra contra los hititas. Los hititas eran un pueblo de la actual Turquía. Ellos tomaron Siria, que Egipto antes había conquistado, así que fue una guerra por el control de Siria. Pero Ramsés II no pudo derrotar a los hititas. Tampoco fue vencido, así nomás. Los dos enemigos firmaron un tratado de paz, ¿ya? Y se devolvieron los prisioneros, pues ahí se firmó el tratado más antiguo firmado por dos reinos. El Tratado de Kadesh es el primer tratado internacional que la historia registra. También Ramsés II fue un constructor. Construyó un gran templo llamado Abu Simbel. Ahora vemos. Y también se cree que en tiempo de Ramsés II se produjo el éxodo, es decir, la salida de los hebreos que estaban dentro de Egipto, esclavizados, lograron salir, huir de Egipto, liderados por un tal Moisés. Ahora, no está claro si realmente esto ocurrió cuando Ramsés era el gobernante. No, profe, pero yo lo vi en una novela, Moisés. Ya, pero eso no es fuente para que nosotros afirmemos, pues, eso. En sí, falta fuente. En la Biblia dice, profe, que Moisés salió y el faraón lo dejó ir. Pues sí, solo que la Biblia no dice cómo se llama el faraón. Le llama únicamente el faraón. El periodo tardío es el periodo en que los egipcios son invadidos uno tras otro. Los asirios, los persas, los macedonios, luego vienen los romanos, pues Egipto pierde su autonomía. ¿Ya? Pues destacamos también las tumbas egipcias, que habían de varios tipos. Pirámides escalonadas, pirámide clásica, que es la que termina en punta, mastaba, que es, digamos, solo la parte baja de una pirámide, hipogeos, que son tumbas construidas en el subsuelo, ¿no? Así que habían distintas tumbas. También grandes templos. Aquí destaco el de Abu Simbel, un impresionante templo construido sobre una montaña. Esto lo hizo Ramsés II. Estas estatuas son de Ramsés. Tallaron la piedra, ¿ya? Escarbaron y ahí hicieron un templo. Este templo todavía está de pie, ¿no? ¿Ya? En escritura, ellos tenían tres tipos: jeroglífica, hierática y demótica. La más antigua, complicada, era la jeroglífica, considerada una escritura sagrada porque solo se utilizaba para temas vinculados a las creencias, ¿no? al culto. La escritura hierática era la utilizada por el Estado. Y la escritura demótica era la utilizada por, digamos, la gente común, sobre todo utilizada por los comerciantes, ya que era una escritura más fácil de hacer, era hacer trazos y ya no los dibujos de la escritura jeroglífica. Esta escritura ya está descifrada gracias a Champollion, quien al estudiar las inscripciones en una roca, la piedra de la Roseta, logró descifrar la escritura jeroglífica. En religión, pues ellos creían en muchos dioses, inclusive en animales, y estaban convencidos que había una vida después de la muerte. Muy bien, tenemos allá varios dioses, como Amon-Ra, que fue el más importante. En esta imagen observamos a un dios llamado Anubis, el que tiene cara de chacal. Está acompañando a un alma. ¿A dónde lo acompaña? A su juicio.
El juicio viene a ser esto, una balanza, donde el corazón del muertito tiene que pesar menos que una pluma para que pueda vivir eternamente el alma, ¿no? Si no, es destruido, es devorado el alma por este monstruo. Y aquí está el dios Tot anotando el resultado. Aquí vemos al dios Horus, el de cabeza del halcón, guiando al alma para que le den su veredicto. ¿Y quién da el veredicto? El que dirigía esto, el dios Osiris, el dios del inframundo. Así que o vida eterna o pues su destrucción. Y así los egipcios creían pues en todo esto. ¿Ya? Finalmente, también aportaron a la matemática, con la geometría, que exigió sus construcciones, con la numeración decimal, que hasta ahora usamos. En medicina, pues lo desarrollaron gracias a que ellos momificaban los cuerpos. ¿Ya? Como vemos acá, están abriendo, conociendo, ¿no?, la anatomía humana. En astronomía, crearon el calendario que hasta hoy usamos, el calendario solar de 365 días. En escultura, destacaron con la esfinge, los colosos, que son estatuas de faraones enormes que están sentados. También nos dejaron objetos con oro, como la máscara de Tutankamón, ese faraón que murió muy joven, tal vez a los 19 años, ¿ya?, cuya tumba fue la única hasta ahora hallada intacta, ¿ya? Y esto permitió un mayor conocimiento de este pueblo. Bien, chicos, ya hasta aquí es lo que vamos a avanzar. Nos quedan unos minutos, pero ya a partir, ¿no?, de esta clase, cada vez que estemos llegando al final, vamos a tomar un examen, un mini examen que ustedes ya han tomado, me imagino, llamamos aquí un temático. Bien. Entonces, vamos a ingresar a Intranet, jóvenes.